Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartirte 3 claves básicas para alcanzar un nivel de crecimiento espiritual mayor y también para alcanzar esos niveles de intimidad con Dios. Hay 3 puntos básicos para poder alcanzar ese nivel. El primer punto es sobre la lectura de la palabra. Es indispensable que no dejes de leer la palabra día a día, porque esta es la que te va a dimensionar. Muchas personas leen la palabra incorrectamente y por eso no logran tener esos niveles de revelación, los cuales te sirven para que tu espíritu, tu alma, sea transformada y deje atrás todos los viejos vicios del viejo hombre. Lo que antes hacías y sabes que por el Espíritu Santo es tan mal que la sigas trayendo hasta este día. Entonces, la manera en cómo tú puedes leer correctamente tu Biblia es pidiéndole al Señor que te dé un espíritu libre. Al momento de leer la palabra de Dios, dejes a un lado las preocupaciones, dejes a un lado los afanes, dejes y perdones cualquier tipo de ofensa que hayas recibido. Entonces, cuando tienes un espíritu libre, puedes y estás apto para poder leer la Biblia largo y de continuo, y así poder dejar que el Espíritu Santo te dé el entendimiento profundo de esa palabra, porque es la palabra la que te va a alumbrar los ojos de tu entendimiento y hacerte ver a este mundo real, este mundo físico, de la manera en como Dios quiere que tú lo veas y de la manera en como Dios quiere que tú trates a las personas y vivir una vida espiritual más elevada. Y esto solamente se logra a través de la palabra. No hay otro atajo. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar a limpiar, a purificar tu alma. Recordamos que en el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que me habla este pasaje es que esta palabra y el Señor Jesús son uno. Cuando tú lees la palabra, te llenas de Dios. Es como que si tu espíritu, tu corazón fuera un vaso vacío y tú le riegas agua, y es el agua viva de la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús: cualquiera que tenga sed, venga a mí, yo le daré de beber agua viva. Y el agua viva es la palabra de Dios, y solamente como somos unas vasijas en las manos del alfarero, será llena cuando tu corazón esté abierto y libre para recibir esa rema que tal vez el Señor te quiere dar en ese momento. Y no es un momento al apuro, sino un momento especialmente separado para dedicarle a la lectura de Dios. Les recomiendo leer mínimo 1 hora al día. Y si pueden leer más, es mucho más de bendición. También quiero compartir el libro de Juan 14:23, y dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa que si amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón. Otro pasaje bíblico que habla sobre la importancia de la palabra es el libro de Josué 1:8. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hemos compartido 3 pasajes que nos hablan de lo indispensable que es la lectura de la palabra. Vamos con el punto número 2. La clave número 2 es el arrepentimiento. Este es el punto más definitivo de los 3 que voy a hablar, porque sin arrepentimiento no podemos ser limpiados totalmente, porque hay ciertos patrones en nuestro espíritu que no han sido confesados a Dios. El arrepentimiento, quiero decir que proviene de la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad, y es un profundo dolor
por el pecado cometido. A veces el arrepentimiento se debe hacer cuando tenemos patrones conductuales que no han cambiado. Por ejemplo, el andar murmurando de otras personas, tener un afán, un deleite en escuchar la vida de otras personas, o quizás aún tienes cierta simpatía con cosas del mundo. Eso puede ser músicas del mundo, juegos, películas del mundo, cosas que no van de acorde con lo que requiere la vida de un cristiano, que tiene que ser apartado y apartada para Dios. Entonces, este es un punto muy crucial. Quiero leer el libro de Deuteronomio 30, del 1 al 3. Dice: sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Entonces nos habla de que tenemos que arrepentirnos, obedecer a la voz de Dios y seamos convertidos y volver otra vez a ese primer amor, a ese primer imagen, ese arrepentimiento, esa consagración y esa santidad con la que nosotros vinimos desde el comienzo a los caminos de Dios. En el libro de Levíticos capítulo 26:40 dice: entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí y también por qué se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Nos habla de los pecados de nuestros ancestros, porque nos habla de confesar tanto nuestra iniquidad como la de nuestros padres. Es decir, lo que pasó en las generaciones pasadas a nosotros con respecto a la primera, segunda y tercera generación. Porque no sabemos qué clase de pecados graves hicieron nuestros antepasados. Y muchas veces cuando pasa eso, hay ciertos patrones que lo que hizo el abuelo lo hizo el papá, y lo que hace el papá ahora lo hace el hijo. Esto es una cadena de maldición, de iniquidad, en donde solamente la justicia de Dios y el poner en práctica la palabra y vivir en su palabra es lo único que puede ir degradando esas ataduras, esas cadenas de oscuridad, esos lodos cenagosos que van arrastrando en nuestro ADN desde nuestros antepasados, los cuales no sabemos a verdad qué fue lo que sucedió. Pero por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos guía y nos lleva y nos conduce a toda verdad. Voy a hablar aquí un poco de mi experiencia, porque yo le pedí al Señor por qué no podía yo alcanzarlo. Y el Señor, mientras yo dormía, Él me reveló mis iniquidades. Y creo que es una parte porque hay ciertos patrones de los cuales yo me doy cuenta. Antes de decir este testimonio, yo te aconsejo de que siempre que el Espíritu Santo te hable y te revele las cosas, que cuando tú sientes que no está bien, las anotes, cojas un cuaderno y hagas un apunte de todas las cosas que el Señor te va revelando y lo lleves al altar, es decir, a tu lugar, a tu aposento de oración, y le digas al Espíritu Santo que te ayude y que te dé una revelación profunda de cuál es la raíz, origen de ese pecado que tú lo cometes mucho y no sabes por qué, no se suelta, no te deja, y
te hace la vida muy difícil y te hace y hace que tu relación con Dios sea muy difícil. Obras de las carnes que están escritas en Gálatas 5, en realidad eso es solamente la punta del iceberg, porque la iniquidad es lo que está debajo, es la raíz. Muchas veces dicen espíritu de borrachera, pero en realidad la raíz es que esa persona sufrió de soledad en su niñez, en su infancia, y eso lo marcó. Cuando usted tenga esa lista y sepa con claridad la raíz, usted tiene que cancelar, tiene que revocar las maldiciones y tiene que romper con eso en el nombre de Jesús y aplicando la sangre del Cordero de Dios, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario se llevó todas las maldiciones, las enfermedades, las dolencias. Entonces tienes que tener una revelación de la sangre de Jesucristo para que esas cadenas de maldición se rompan. Las vas a romper tú. Si tu abuelo o tu papá las rompen, esa bendición que hacen tus antepasados, si aún están en vida, si aún están con vida, tú vas a quedar libre de esa atadura, porque alguien que estuvo ya antes que tú lo está rompiendo. Pero si no toman esa decisión, tus padres o tus abuelos, tú tienes que tomar la decisión, la determinación de pedirle perdón a Dios por los pecados que ellos han hecho, y en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús romper con esa raíz y ser libre de esa maldición y ponerte en las manos de Dios y dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida. Y tal vez tú vas a llorar, tal vez tú puedas vomitar, puedas toser, puedas bostezar, puedas babear, puedas hacer lo que sea, pero eso tiene que salir de ti, tiene que romperse eso en el nombre de Jesús, y tú vas a quedar libre de ese vicio que no te dejaba ser libre. Importante también que todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. El siguiente punto, y es el último punto, el tercer punto, es el de la humildad. La humildad es total dependencia a Dios y es todo lo opuesto al ego, al orgullo, a la soberbia, al yo. Sabemos que este mundo está compuesto por un sistema en donde siempre está la competencia, el primer, segundo, tercer lugar, el mejor trabajador, el mejor estudiante, el mejor esto, están las comparaciones, están todas estas cosas que te hacen siempre querer ser más, querer ser más elogiado, ser más visto, ser más bien juzgado. Y la naturaleza humana lamentablemente es que desde niños les enseñan a pelear por un puesto, por querer ser siempre respetados, elogiados, y eso es un síntoma de ego. Esto es bueno cuando se lo hace con el corazón, pero si se lo hace con el afán de querer menospreciar a otros, entonces eso se convierte en soberbia. Pero no cuando lo haces por ayudar a las personas, entonces eso es muy bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas actitudes. Y lo más importante que el Señor requiere de nosotros es que dependamos de Él, y para eso tenemos que tener humildad. En el libro de Mateo 18, 3 y 4 dice la palabra: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor también que al soberbio y al altivo el Señor los mira de lejos, pero al humilde y al quebrantado de corazón el Señor los mira de cerca. Sabemos que Luzbel, Satanás, cayó de la gracia, de la gloria de Dios, porque se rebeló contra Dios, por querer ser más que Dios. Y el Señor lo desterró del lugar de gloria donde estaba. Y ahora es un ángel caído, es el mismo Satanás, un ángel de las tinieblas. Entonces aquí vemos cómo la humildad es tan valiosa, es tan importante,
en la vida del cristiano, porque muchas veces el Señor, cuando ve tu obediencia y ve que estás viviendo y actuando en justicia, su palabra es fiel y verdadera, que dice que prosperará toda la obra de tus manos y te saciará de bien y llenará de mosto tus graneros y no te faltará nada. El Señor es muy fiel para ponerlo por obra, todo lo que Él dice. Pero aquí viene un problema, que si no tenemos el carácter, y el carácter son los frutos del Espíritu. Es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Si no tenemos ese carácter, podemos caer y de lo mucho que el Señor nos ha dado, el Señor nos puede también quitar, porque caemos en ese como ese orgullo. Siempre las personas, cuando llegan a un punto de prosperidad, se olvidan de Dios. Llegan a ser ricos, se vuelven egocéntricos, se olvidan de que fue el Señor que les dio todo lo que tienen, y por eso hasta se apartan de los caminos de Dios. Entonces, el punto de la humildad también te ayuda a que el Señor te dé revelación, te dirija, te dé sueños, y no hay nada más lindo que sea el Señor mismo que te dé las instrucciones y no tu propia concupiscencia, porque los planes del hombre al principio pueden funcionar y verse muy lindos, pero cuando el Señor te dice no hagas esto, haz esto, no lo vas a entender al principio, pero ya después te vas a dar cuenta de la gran razón que tenía el Señor sobre nuestras vidas. Entonces la humildad, el carácter, es lo que te va a ayudar a perseverar en el camino, en la batalla de la fe. Cuando cumplas con estos puntos, solamente es cuestión de tiempo que el Señor vaya sacando y purificándote, y cuando tú quieras orar, vas a tener un espíritu tan abierto a Dios que la oración no te va a ser un dolor, sino un deleite. Y eso, cuando dice deleítate en el Señor, es que tú hayas un gozo, una necesidad. Así como cuando tenemos sed y tomamos agua, así como la necesidad de respirar, así va a ser la oración. Va a ser una necesidad, un deleite, un gozo, en donde el Señor va a ir y a depositar de Él, y te va a dar revelaciones de cosas, de emprendimientos, y te va a ayudar y te va a limpiar, y tú vas a ser más y cada vez más transformado a imagen y semejanza de la gloria del Hijo de Dios. Y ese es el propósito del cual nosotros tenemos que luchar en estos tiempos, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, y espero que cualquier persona que esté viendo este video les sea de mucha bendición. No me voy sin antes orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, cualquier persona que vea este video, Señor amado, yo te ruego que abras los ojos de su entendimiento y que le des sabiduría. Dice tu palabra que quien quiera sabiduría, pídamela y yo se la daré abundantemente y sin reproche. En el nombre de Jesús, pongo mi mano aquí en el nombre de Jesús como una acción profética de que cualquier persona que vea este video será saciado y será llenado de esa sabiduría de Dios, que te va a llenar y te va a decir el camino por el que debes andar, y que te va a revelar y te va a dar el entendimiento para que tú pongas acción sobre eso y te dé un espíritu libre para que te arrepientas y seamos cada vez arrepentimiento y conversión en nuestras almas para ser blanquecidos como esa novia pura, sin mancha y sin arrugas, por la cual el Señor viene. Que el Señor derrame sobre ti esa sabiduría, ese corazón y ese espíritu limpio, y se rompan esas cadenas de iniquidad. Las revocamos en el nombre de Jesús y declaramos que la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario en este día te limpia, te purifica y rompe con esas maldiciones generacionales en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, y pongo cada alma, Señor, en esta hora en tus manos, Padre. Guárdalos, fortalécelos, Padre amado, porque necesitamos de tu fortaleza día a día.
En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga.